Sí, yo lo que estaba... Bueno, miren, vamos a ver específicamente el tema de la postura. Es decir, veíamos inicialmente, como habíamos hablado, que la postura es algo que no trabajamos una clase o una actividad específica para poder determinar o para poder trabajar con los niños hábitos de postura correcta. Es decir, que para esto necesitamos todas las horas del día para ir haciendo diferentes tipos de ejercicios o ir corrigiéndole, o no corrigiendo, sino previniendo que los niños tomen actitudes negativas en cuanto a la postura. Primeramente vamos a ver algunos conceptos de postura. Postura, por ejemplo, es acción, es figura, es situación o modo en que está puesta un animal, una cosa o una persona con respecto al lugar donde se encuentra. Es decir, la postura que yo tengo es la posición de pie, la posición de parada, con respecto al auditorio, es decir, con respecto a ustedes, y ustedes están sentados con respecto a este lugar. Pero también hay otros conceptos de postura, como por ejemplo la postura es la relación de las posiciones de todas las articulaciones del cuerpo y su correlación entre la situación entre las extremidades con respecto al tronco y de forma viceversa. Es además la posición del cuerpo con respecto al espacio que le rodea y cómo se relaciona el sujeto con ella, es decir, el sujeto, la persona, con la postura que adopta. Es además la que se determina y se mantiene mediante la coordinación de los diferentes músculos que mueven los miembros mediante el sentido del equilibrio. Es decir, es la posición, de forma general, es la posición que adopta el niño, una persona, un animal o una cosa con respecto al espacio en que se encuentra esa persona. La postura puede estar influenciada por diferentes factores, ya sea la postura correcta o la postura incorrecta en este caso. Y nosotros como pedagogos debemos buscar todas las formas posibles de prevenir para que los niños adopten posturas inadecuadas. Por ejemplo, puede estar influenciada por las culturas de cada lugar. Hay personas que duermen incluso en hamacas, o que duermen, no sé, que tienen la costumbre de dormir en hamaca, y sin embargo esto puede traer como consecuencia que adopten una postura incorrecta, que en un futuro pueda tener determinadas desviaciones en la columna, ya sea una escoliosis, sea una cifosis, una cifodordosis, o alguna desviación ya sea en los hombros, en un brazo, por ejemplo en el tronco, en cualquier región del cuerpo. Están también los factores hereditarios, aunque son los menos. Hay escoliosis, por ejemplo, que se pueden heredar de una generación a la otra. Y están también los factores profesionales, que es el abandono pedagógico por parte de los docentes cuando los niños adoptan posturas incorrectas a la hora de sentarse, cuando están realizando, por ejemplo, el dibujo, cuando están escribiendo o cuando están ejecutando una acción o un ejercicio, en este caso. Y los docentes no estamos al tanto de poder prevenir o poder corregirle en ese momento esta postura incorrecta, a pesar de que las correcciones verbales no son suficientes para poder erradicar esta dificultad. También están los hábitos como pautas de comportamiento, por ejemplo, los hábitos de moda. A veces hay niños que imitan a los adultos porque creen que los adultos, por ejemplo, que los adultos caminan bonito. Hay personas que caminan con mucho... hay unos que son muy elegantes, pero hay otros que son, que se hacen los pepillos, como decimos nosotros. Entonces el niño quiere imitar a estas personas y ya son posturas inadecuadas que está asumiendo dentro de su cuerpo. Están los hábitos incorrectos desde el punto de vista psicológico. Hay personas que piensan, por ejemplo, que porque caminen así van a esconder si son muy pechugonas, como decía la canción. Otros que caminan demasiado así, es decir, la postura que adoptan a la hora de caminar, a la hora de realizar determinado tipo de ejercicio. Las fuerzas que no deben estar por encima, las fuerzas que realizan los niños, en este caso, no pueden estar por encima, no deben estar por encima de las posibilidades. Y la flexibilidad es algo que se debe trabajar desde que el niño nace, es decir, desde las edades muy tempranas, para poder contribuir a que tenga una buena elasticidad, es decir, sea un niño flexible y así evitar diferentes desviaciones posturales. Teniendo en cuenta diferentes criterios mecánicos, por ejemplo, la postura ideal se define como la que utiliza la mínima tensión y rigidez y permite una máxima eficacia y a la vez un gasto de energía muy mínimo. Es aquella también que para permitir una función articular eficaz necesita flexibilidad suficiente, ya sea en las articulaciones de carga
para que la alineación de su cuerpo sea buena, es decir, cuando una persona se pare, que haya una alineación entre la cabeza, la espalda, los glúteos y el talón del pie. Si hay una alineación correcta, podemos decir que la persona está de pie y está parado de forma correcta. Si no existe esa alineación, porque estamos encorvados, por ejemplo, ya hay una desviación en la columna, o porque tenemos un hombro más levantado que el otro, ya hay una desviación en la columna. Y la educación inicial es la etapa, es el mejor momento, es la mejor etapa, donde podemos prevenir para que los niños adquieran posturas inadecuadas. El objetivo principal en el que nos vamos a enmarcar es el que está en rojo, que es la adoptar una postura correcta en la realización de todas las actividades cotidianas. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de los niños en este caso. La postura correcta y la profilaxis de pie plano, es decir, para evitar que los niños tengan un pie plano, se debe lograr por medio de la realización de múltiples ejercicios que estimulen el fortalecimiento de los músculos, el fortalecimiento de la columna vertebral y así el arco plantar, estableciendo los mecanismos estabilizadores para un caminar de forma coordinada. Es decir, todos los niños nacen con pie plano, pero nosotros somos los encargados de fortalecer el arco plantar a través de la realización de diferentes tipos de ejercicios, como por ejemplo caminar descalzo, hacer la educación física en tenis o descalzo si es un área que no constituye ningún tipo de peligro potencial, donde los niños puedan caminar también por zonas onduladas, por planos irregulares y de esta forma, además el trabajo con la psicomotricidad fina específicamente con los pies cuando ellos tienen que agarrar diferentes tipos de objetos con los pies y ahí se le va fortaleciendo el arco plantar. Y también, por ejemplo, la cuadrupedia, los ejercicios que hagamos con la espalda, las marchas, las carreras, los saltos, pueden evitar diferentes desviaciones en la columna vertebral. Así como, por ejemplo, el hábito inadecuado, las posiciones inadecuadas a la hora de dormir, a la hora de sentarnos. A veces los niños en el aula caen en estado de agotamiento, se ponen de rodillas en su silla y de esa forma escriben y nosotros como docentes no lo percibimos o si lo percibimos no corregimos al niño en este momento. Y esto también puede traer consecuencias en cuanto al desarrollo postural de los niños. Muy importante resulta en estas edades, es decir, desde las edades más tempranas, la educación postural relacionada directamente con el fortalecimiento de todo el sistema osteoarticular, es decir, el sistema óseo, donde recuerden, en el sistema osteoarticular están implícitos los huesos, las articulaciones y los músculos, porque bueno, no podemos fortalecer una parte y la otra no, porque recuerden que el hueso está unido a las articulaciones y a los músculos, así como bueno, el desarrollo de la flexibilidad desde las edades más tempranas y continuar desarrollándose a todo lo largo de la educación inicial y continuar además después en la educación primaria y así sucesivamente en todas las educaciones, para lo cual debemos dosificar adecuadamente la ejercitación de todos los ejercicios, todas las actividades que deben realizar los pequeños en este caso. Por ejemplo, como profilaxis, es decir, como medidas preventivas que podemos utilizar para evitar desviaciones en la postura, desde las edades más tempranas tenemos la siguiente. Primeramente, no parar al niño antes de tiempo. A veces nos desesperamos y queremos que el niño salga caminando muy rápido, sin haber gateado, sin haberse sentado, sin haber levantado el tronco, y esto puede traer como consecuencia que el niño puede en un futuro tener las piernas valgas, las piernas vanas, pero además también puede traer como consecuencia que se mantenga a lo largo de su vida con un pie plano, después en un futuro tenga que utilizar diferentes tipos de aditamentos como zapatos ortopédicos para poder erradicar eso. No deben utilizar calzado inadecuado, es decir, el calzado debe quedarle bien, es decir, ni le debe quedar grande ni le debe quedar muy pequeño, porque si le queda pequeño, el pie le queda así, muy contraído dentro del zapato y esto no le permite que pueda realizar bien los movimientos, los ejercicios. Y de esta forma también puede traer como consecuencia otras desviaciones en el pie. Se le debe dar la posibilidad además de que los niños puedan caminar descalzo, como habíamos visto. Deben caminar también por terrenos irregulares, como por ejemplo la arena, en un lugar donde hayan piedritas que por ejemplo que no constituyan peligro potencial donde el niño se pueda dañar, pero por planos irregulares. ¿Para qué? Para que tengan que adoptar el pie tenga que adoptar una posición donde se le vaya fortaleciendo el arco plantar en este caso. Y además se deben fortalecer los músculos de los pies y de las piernas
con actividades convenientes de acuerdo a las edades. Es decir, no es hacer otros ejercicios aparte de la psicomotricidad, sino dentro de la clase de psicomotricidad hacerle de forma correcta los ejercicios, es decir, los ejercicios de cabeza, de brazo, de tronco, de piernas, y además las diferentes habilidades motrices. Por ejemplo, la cuadrupedia es uno de los ejercicios que fortalece toda la columna vertebral, y esto evita que los niños tengan desviación en la columna vertebral específicamente. El trabajo bueno con la postura debe verse, no debe verse por separado, es decir, al estar el sistema todo osteoarticular en su formación, hay que tener en cuenta que los niños tienen los huesos muy cartilaginosos en esta edad, y por eso es que son propensos a diferentes desviaciones en la postura corporal. Si comienzan a adoptar posiciones inadecuadas por tiempos prolongados y la mantienen así durante toda esta etapa inicial, ya después es muy difícil corregírsela ya cuando están más grandes en la educación primaria. Y bueno, para esto se pueden hacer diferentes ejercicios compensatorios, como por ejemplo al frente y atrás, a un lado y al otro, es decir, la flexión de la cabeza al frente y atrás, a un lado y al otro, del tronco, y así sucesivamente con las diferentes partes del cuerpo, teniendo en cuenta, bueno, todas las partes del cuerpo, con un ritmo que sea generalmente moderado, buscando un aumento de la temperatura corporal, aumentando la amplitud de las articulaciones con el trabajo de la flexibilidad, y poco a poco durante la realización de los ejercicios de una sesión a la otra. Es decir, son los mismos ejercicios que realizamos en psicomotricidad, pero darle el tiempo que lleva, que debemos darle, que recuerden los ejercicios para el desarrollo físico general se pueden ejecutar de forma ascendente o de forma descendente, y la realización de las diferentes habilidades motrices que son en correspondencia de los objetivos que nosotros nos planteamos. Para desarrollar los hábitos de postura correcta debe valorarse, por ejemplo, toda la vida del niño, primeramente las posiciones al adoptar cada ejercicio y sus características en ejecución. Si vamos a trabajar el equilibrio, los brazos deben estar al lado del cuerpo, los niños deben trasladarse en línea recta o por encima de una soga, no sé, en dependencia de lo que nosotros nos propongamos hacer. Pero si vamos a trabajar el equilibrio, ¿dónde tienen que estar los brazos elevados? Al lado del cuerpo. ¿Cómo hay que adoptar la postura de forma correcta? Y así sucesivamente todos los ejercicios que trabajamos con ellos en cuanto a desarrollo de la psicomotricidad. No se debe tampoco abusar de las posiciones mantenidas, como por ejemplo tampoco el exceso de repeticiones. Recuerden que en dependencia de la edad es que vamos aumentando el exceso de repeticiones. Cuando el niño es pequeño, la repetición del ejercicio debe oscilar entre 2 o 3 repeticiones por cada una de las partes del cuerpo. Ya después más adelante va aumentando progresivamente. Hay que tener en cuenta también la utilización de los medios adecuados que empleamos para realizar la psicomotricidad, teniendo en cuenta, por supuesto, el tamaño, la altura, el peso, la cantidad, para que los niños no caigan en estado de agotamiento o en estado de fatiga. Y bueno, no se deben realizar esfuerzos físicos con ellos, no se les debe dar la posibilidad a ellos de que realicen esfuerzos físicos por encima de sus potencialidades, es decir, de sus posibilidades físicas, acorde con la edad que tiene este niño. Por eso debemos ser muy cuidadosos a la hora de llevarle los implementos o los materiales para poder ejecutar los diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, si los niños van a ejecutar el salto, cómo tienen que ir los brazos al lado del cuerpo para que puedan realizar de forma correcta el salto de profundidad. Si vamos a trabajar el equilibrio y vamos a caminar por encima de un banco, la posición que tienen que adoptar las manos para poder trabajar el equilibrio. Es decir, es cómo está el niño, no cómo está la niña que tiene las manos por debajo del nivel de los brazos. Si vamos a realizar el lanzamiento, ¿cuál es la posición que tiene que adoptar el niño a la hora de ejecutar el lanzamiento? Ya sea con un brazo, con el otro, con las 2 manos. Si van a rodar, por ejemplo, si van a rodar pelotas, un ejemplo en este caso, que el rodamiento es por el piso. Si van a rebotar, que la pelota tiene que rebotar, ¿cuál es la posición que tienen que adoptar los niños en este caso? El mobiliario escolar a veces también es algo que puede traer como consecuencia desviaciones en la postura de los niños. El mobiliario debe ser adaptado, es decir, debe estar acorde a la edad de los niños. Recuerden que el mobiliario es como la